Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estás conectado con nosotros a través de este medio. Vamos todos juntos a levantar un cántico de alabanza a Dios en este día. Acompáñanos ahí donde estás con tu familia. Aquí. De las cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. Que has cambiado nuestro lamento en alegría, Señor. Te cantamos a ti en este día. Declaremos: mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Declaramos: mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 oh. No puedo callar. Oh, 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 oh. Fuiste verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria
Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme y me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste y nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Yo te invito a que hoy te levantes en su nombre, te levantes en su poder. Ahí en donde estás, dile: Señor, no es con mis fuerzas, Señor, sino con las tuyas. Porque no hay nada imposible para ti, Señor. Tú venciste la muerte, Señor. Tú te levantaste y me levantas a mí, Jesús, contigo. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está.
Para mí es un placer este día compartir la palabra del Señor contigo. Espero que esta palabra sea de bendición a tu vida, que sea una palabra que traiga aliento, que traiga paz a tu corazón. Y te pido que pongas atención a esta palabra, que si tienes a alguien a un lado, lo motives y le hables y le digas: vente, vamos a escuchar palabra del Señor este día. Qué privilegio poder estar aquí a través de este medio, compartir la palabra con ustedes. Yo sé que es un poco difícil el no estar en casa, el no juntarnos, el no vernos, el no abrazarnos, pero yo sé y confío en el Señor que pronto podremos estar juntos. Vamos a la palabra. Les voy a dejar la cita de Deuteronomios 8:2 para que ahí con calma usted lo lea. Lea el pasaje y medite en ello, en la palabra que hoy en día voy a compartir con ustedes. Deuteronomios 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hasta ahí lo vamos a dejar. Esta palabra a lo largo de esta semana ha estado haciendo eco en mi vida, de cómo viendo el pueblo de Israel en el desierto, la situación, los milagros que Dios había hecho con ellos, muchas veces se renegaron y se quejaron de la situación que estaban viviendo, ¿no? Y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Fueron 40 años. Creo que cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, muchos a lo mejor se imaginaron que iban a la tierra prometida y que rápido iban a ver la tierra prometida, saliendo de ahí, no sé, 2-3 días de camino, iban a toparse con la tierra prometida. Pero fue un proceso muy largo para llegar a la tierra prometida. Esos son 40 años para que tuvieron que estar en el desierto para poder llegar al lugar de bendición, al lugar que Dios les había prometido, donde iban a vivir y donde iban a morar. Y me imagino que muchos renegaron de ello, ¿no? Se quejaron, a lo mejor hasta quisieron devolverse, quisieron regresar a Egipto. Aún así viendo los milagros que Dios había hecho, ¿no? De cómo ellos, tras esa peregrinación que hicieron hasta la tierra prometida, ¿no? Me imagino que al cruzar el Mar Rojo, el mar, ellos vieron que pues el ejército del faraón ahí quedó, pero ellos se toparon más adelante con un desierto, ¿no? Con un desierto que les iba a traer muchas pruebas. Y un desierto hoy en día puede ser lo que estamos viviendo, esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, que nos ha frustrado a muchos, nos ha hecho cancelar muchos planes, viajes, bodas, 15 años, infinidad de cosas que nos ha hecho esta pandemia, ¿no? El desierto que estamos atravesando. Puede ser un desierto, puede ser una situación familiar, puede ser una situación personal, algo que tú estás pasando. Y muchas veces en esa situación nosotros decidimos culpar al enemigo, ¿no? Decimos: no, pues es que esta es culpa del enemigo que puso pruebas, puso trancas en mi vida para que yo no avance y no persista en el camino del Señor. Pero viendo al pueblo de Israel en su peregrinación hacia su libertad, nos damos cuenta que el estar en el desierto no es algo que fue mala suerte o que fue del destino, sino que fueron puestos por Dios en ese desierto para una transformación, para un cambio en sus vidas, ¿no? Un cambio que vendría a radicar a ser muy recalcado en muchas vidas de ellos, ¿no? Y aquí en el pasaje nos muestra tres puntos que habla y que los recalca mucho. Y dice: para afligirte,
para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Y lo dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. El primer punto dice para afligirte. Este punto, cuando escuchamos la palabra aflicción o afligirte, se refiere a algo algo que no te gusta, o algo que está dañando, o algo que está ahí dándote, ¿no? Como una piedrita en el zapato, o algo que me tiene cansado, me tiene enfadado. Eso es una aflicción, o algo que te está atormentando, algo que te está doliendo, algo que te está... según el diccionario, eso es, ¿no? El afligirte. Y dice la palabra que Dios llevó al pueblo de Israel al desierto para afligirlo, para ver si en esa situación donde ellos estando en el desierto, ellos sabían depender totalmente del Señor. Ellos estando en el desierto, muchas veces se quejaron, y aún viendo los milagros que Dios estaba haciendo, no negaron. Muchas veces se quejaron con Dios, o negaron su fe adorando otros dioses. Y el Señor les dice que los lleva al desierto para afligirlos. Ahí para ver... Dios los lleva a un lugar donde solamente está Él, ¿no? Y donde ellos tenían que aprender a ser totalmente dependientes de Él, a depender totalmente de Dios. No tenían a nadie con quien acudir, no tenían ellos a nadie en quien confiar, ¿no? Nada en quien confiar. Solamente estaba Dios ahí con ellos, guiándolos hacia la tierra donde fluye leche y miel, ¿no? Hacia esa tierra prometida. Algunos piensan que cuando Dios los humilla o aflige, se hace simplemente al traernos a un lugar de humildad, ¿no? Pero no es así. Es como Dios lo que está viendo no es en sí el lugar de humillación o de humildad, sino que está viendo con qué corazón nosotros tomamos esa situación, con qué corazón nosotros enfrentamos esa realidad o enfrentamos esa situación. Y es ahí donde Dios empieza a trabajar, y donde Dios tiene la bendición, que en el lugar que Dios nos tiene, nosotros tenemos que, como cristianos, aceptar ese lugar de corazón, ¿no? Que en esta situación, que en esta pandemia que nosotros estamos viviendo, saber y confiar totalmente en Dios, en que Dios tiene el control, en que Dios nos va a sacar adelante esta situación, en que Dios está ahí para guardarnos y para cubrirnos. Entonces, tenemos que en este momento de aflicción que tenemos, o que en este lugar de humillación, no sí de humillación, sino de humildad, nosotros guardar nuestro corazón y tomarlo de la mejor manera y sacar lo mejor de ello, ¿no? La segunda parte dice para probarte. ¿Cómo quería Dios probarlos al pueblo? ¿Cómo quería Dios probar al pueblo de Israel? ¿Cómo quería Dios que ellos aprendieran a ser totalmente dependientes de Él, y que cada prueba, cada situación que Él les iba poniendo, ellos lo tomaran de la mejor manera? Aquí en este punto dice para probarte. Comienza nuestra educación en Dios. Es como un examen que tú estás haciendo, que tú estás elaborando, en el cual conforme vas pasando te vas dando cuenta de que las preguntas son más difíciles, ¿no? Entonces cada situación se va tornando un poco más difícil, al punto de que ellos llegan es que no tenemos agua, es que no tenemos comida, es que no tenemos... Y Dios les empieza a sorprender, ¿no? Dios prueba la fe que ellos tienen, Dios los prueba a ellos como pueblo escogido de Él, a ver qué tan dependiente y qué tanta confianza y qué tanta fe tienen en Él. El tercer punto dice
para saber, dice, lo que había en tu corazón. Dios probó a Israel, no lo hizo porque Él no conociera su corazón o Él no supiera lo que hay en su corazón. Dios ya conocía lo que había en el corazón de ellos, en el corazón de cada uno de ellos, pero muchas veces ellos no conocían lo que había en sus corazones, de lo que ellos eran capaces o de lo que ellos estaban dispuestos a sobrellevar o a llevar en esa situación, ¿no? Nosotros como cristianos tenemos que ser corregidos constantemente porque cometemos errores y tenemos que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, tú conoces mi corazón mejor que yo, tú sabes que yo te fallo y tú sabes que yo soy a veces medio rejego, renegón o como lo quieras llamar, pero yo sé que tú estás conmigo y que mi confianza está puesta en ti. Tener ese corazón humilde en esa situación y decirle: Dios, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón, Dios conoce el corazón de cada uno. Pero muchas veces nosotros también tenemos que aprender a conocer el sentimiento que hay en nuestro corazón. Eso que a lo mejor sabemos que nos está dañando y tenemos que hacerlo a un lado. Entonces, en este pasaje, con esos 3 puntos, dice: para afligirte, para probarte y para saber qué había en tu corazón. Dios los saca para afligirlos al desierto, para probarlos y para ver lo que hay en su corazón y cómo reaccionan ellos ante esta situación, ¿no? Que viendo un desierto, que viendo un panorama un poco difícil, duro, con climas que nosotros sabemos que el calorcito está bueno en el desierto, Dios ahí se mostró en cada momento. Aún así Él nunca los dejó. Siempre mandó una columna de nube para que los cubriera de ese calor, de ese sol. Les mandó columna de fuego en la noche para protegerlos del frío, de protegerlos, de mandar luz a ellos, para que ellos pudieran tener su camino. Dios les abrió el mar para que ellos cruzaran. Dios mandó alimento para que ellos comieran. Pero aún así ellos renegaron, ¿no? Renegaron y se quejaron muchos. Y muchos se voltearon y decidieron adorar a otros dioses. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba comprometido con el Señor, porque su corazón no tenían un corazón humilde ante la situación que estaban viviendo. No supieron tomar ese desierto y hacerlo a su favor y no voltearlos, ¿no? El desierto es un lugar de transformación. No importa si tu desierto se llama desempleo, si se llama silencio, si se llama enfermedad, se llama muerte, como se llame tu desierto, es un lugar de transformación. Al salir de ahí, tú serás mejor o serás peor. Serás la mejor persona al salir de ese desierto o serás la peor persona. Pero siempre tiende a transformarnos el desierto, ¿no? Ese desierto por el cual tú estés pasando en este momento es un desierto que tú tienes que aprender a sobrellevar, saber, confiar que Dios está en ese desierto, que en medio de esa aflicción, que en medio de esa situación, Dios está ahí y tienes que tú acudir a Él. Tú tienes que ir ante el Señor y decirle: Dios, tú conoces mi necesidad, tú conoces mi situación, tú sabes lo que está pasando en este mundo, tú sabes lo que está pasando en este momento en mi vida. Y es ahí en ese desierto donde nuestra aflicción se convierte en total dependencia de Dios. Entonces, y es en ese desierto donde el Señor nos empieza a probar, es en ese desierto donde Dios empieza a mandar pruebas a nuestras vidas para ver qué tanta fe tenemos nosotros en Él, para ver qué tan fieles somos nosotros a Él. Es en ese desierto donde aprendemos a conocer nuestro corazón, de lo que somos capaces. En ese desierto donde Dios ya conoce lo que hay en nuestro corazón y de lo que somos capaces, pero algo que nosotros a lo mejor no hemos visto, ¿no? Jamás saldrás igual de ese desierto. La pregunta clave en esta situación es:
cómo salir victorioso de ese desierto, cómo salir nosotros victoriosos de los desiertos, entendiendo la forma en que Dios puede usarnos, ¿no? La respuesta es totalmente la provisión de Dios para nosotros. Esa es la clave, ¿no? Conociendo la provisión de Dios para nuestras vidas. Sabiendo que Dios nunca nos va a dejar, sabiendo que Dios siempre va a estar con nosotros. Confiando en que el Señor está ahí y que no nos va a dejar. Y que Dios va a suplir cada necesidad. Y que si falta alimento en mi hogar, yo tener totalmente la confianza en el Señor de que Dios está ahí. Yo te puedo decir desde mi corazón, desde lo más profundo de mi corazón, que Dios no te va a dejar, porque no lo ha hecho conmigo, porque no lo ha hecho con mi familia. Cuando yo era chico, yo tenía alrededor de 6 años, yo no entendía mucho de la palabra, yo no entendía mucho de la iglesia, yo no entendía mucho de lo que de la fe, pero aún así mis padres siempre inculcaron eso en mi vida, ¿no? Inculcaron esa confianza en el Señor, que en medio de situaciones difíciles, que en medio de problemas difíciles, que yo pudiera depender totalmente de Dios y decirle: Señor, yo no tengo, pero aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Yo sé que tú vas a suplir y que tú vas a sacar lo mejor de mí y que me vas a suplir mis necesidades. Que en esos desiertos en los cuales yo atravesé, ahí estuvo el Señor siempre al 100% conmigo. Recuerdo a la edad de 6 años que un día, era un miércoles, íbamos a ir a la iglesia y mi papá ya estaba listo, estábamos todos listos para irnos a la iglesia. Y cuando sale mi papá, el carro en el que teníamos estaba ponchado. Se había ponchado y no pudimos ir a la iglesia ese miércoles, no pudimos estar en la iglesia siempre nos quedaba retirado de donde nosotros vivíamos. Y yo me acerco a mi papá y mi papá le digo: ¿cómo le vamos a hacer ahora, papá? Porque el carro está ponchado, no tenemos llantas, ya no sirven. Y yo me acuerdo que mi papá me dijo: Dios va a suplir nuestra necesidad, Dios va a mandarnos las llantas. Yo a esa edad pensaba y creía que Dios iba a aventar las llantas desde arriba del cielo y iban a caer ahí en la casa y ya rápido le íbamos a poner las llantas al carro para podernos ir a la iglesia. Ese era mi pensar a la edad de 6 años. Pero mi papá en ese momento me explica cómo es la fe, ¿no? Cómo actúa la fe. Cuando tú le crees a Dios y Dios usa a otras personas para sorprenderte, para cubrir tus necesidades. Es ahí donde yo entendí y aprendí que Dios no me va a dejar. Recuerdo que el domingo llegamos a la iglesia como pudimos, caminando o en camión, no recuerdo bien. Llegamos a la iglesia y lo primero que el pastor le preguntó al estacionarse el pastor y llegar nosotros ahí afuera de la iglesia, lo primero que le pregunta el pastor a mi papá es: ¿por qué no vinieron el miércoles? Ya mi papá le empezó a platicar lo que había pasado y el pastor le dice: oh, qué bueno que me dices, le dice, porque ahí en el carro traigo unas llantas, dice, yo que sé que le quedan a tu carro, y esas llantas, me dice, están enteritas, yo las acabo de cambiar de mi carro, y ahí están para que te las lleves. Volteé a verme mi papá con la cara de te lo dije. Y pues para mí eso fue muy sorprendente, ¿no? El aprender a vivir por fe, a ser totalmente dependiente de Dios. Que en medio del desierto, que en medio de las situaciones difíciles, que en medio de problemas, que en medio de adversidades, ahí está Dios, ¿no? Que ahí Dios prueba nuestra fe, que ahí Dios suple nuestras necesidades, que ahí Dios conoce el corazón de nosotros, de cómo nuestra intención era ir a la iglesia, pero no pudimos. Y Dios suple la necesidad, ¿no? Egipto representa el mundo lleno de pecado, lleno de esclavitud, lleno de perversidad.
La liberación es el yugo de esclavitud representando a Cristo donde nos liberta, ¿no? Y el desierto es ese lapso de tiempo donde el Espíritu Santo nos moldea. Ese desierto es el lapso de tiempo donde el Espíritu Santo nos moldea nuestra vida, nuestro carácter, nuestro ser, nuestra fe. Y la tierra prometida es ese lugar de bendición, ese lugar que Cristo ha preparado para nosotros, ¿no? Si nosotros queremos ser felices, si nosotros queremos pasar ese desierto sin problemas, sin situaciones, tenemos que ser totalmente dependientes de Dios. Aprender que la provisión del Señor está ahí para nosotros. Aprender que el Señor no nos va a dejar y que Él va a suplir nuestras necesidades en medio de esta situación que estamos viviendo, en medio de este problema que tú estás viviendo, que es esa situación difícil, a lo mejor enfermedad, a lo mejor es escasez, a lo mejor desempleo. Ahí Dios va a suplir tu necesidad. Créele al Señor, cree en su palabra, cree en lo que Él tiene listo para ti, la bendición, que la tierra prometida que Él ha preparado para ti. Créeslo, créele a Dios. Y yo sé que Dios no te va a dejar. Yo sé que Dios va a estar ahí supliendo cada una de tus necesidades. Te mando un abrazo, te mando bendiciones, que Dios bendiga tu vida, la vida de tu familia, la vida de los que te rodean. Que Dios te guarde. Estamos orando por la iglesia, estamos orando por nuestros pastores, estamos orando por esta situación que estamos viviendo. Les amamos, cuídense y estamos en contacto. Que Dios los bendiga. Hoy te adoramos, hoy te cantamos.